la provincia que más extensión, más población, pero también una red hospitalaria más importante tiene es la provincia de Buenos Aires, y queremos saber cómo se preparó, cómo se está preparando, cómo se prepara para afrontar lo que seguramente coinciden todos los epidemiólogos, todos los especialistas y muchos funcionarios que los escuchan, será el pico de la pandemia de coronavirus para las próximas semanas. Y por eso hemos tomado contacto con Juan Riera, que es el director de los hospitales, el director provincial de hospitales en territorio bonaerense. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Mauro? Bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Me imagino que vienen participando de reuniones, organizando todo. Ha habido reuniones a nivel político que han establecido algún tipo de coordinación, lo contábamos hace un rato, entre intendentes, gobernadores, el Estado Nacional. Contame cómo se está preparando la red hospitalaria de la provincia. ¿Cuántos hay? ¿77 son los hospitales? 77 hospitales provinciales, sí. Y todos los que tienen, digamos, capacidad operativa para poder, digamos, asistir población que vaya a requerir unidad de cuidados intensivos son 59. El resto tenés hospitales de crónicos, ambulatorios, pero tenemos aproximadamente 800 camas de cuidados intensivos y estamos dotando de los elementos necesarios para poder aumentar esa cantidad. Potencialmente, con la compra que hemos hecho de respiradores y de camas y demás, podemos sumar unas 900 camas más al sistema. Estamos trabajando fuertemente en eso porque, bien como decías vos, si cuando tengamos el pico de demanda, aunque una pequeña población de la que se infecte va a necesitar respiradores, si no sucede como le sucedió a Europa, cuando el pico afecta a mucha población, ese porcentaje menor puede llegar a saturar el sistema. Así que bueno, estamos preparándonos fuertemente para eso. Ahí también vos planteabas el tema de los municipios y la nación, del privado también, porque todo el sistema tiene que estar a disposición del requerimiento de camas. Así que bueno, Nación desde su rol rector y de financiador está aportando con la construcción de módulos hospitalarios en el territorio de la provincia, fundamentalmente donde están las UPAs y las unidades de pronta atención, y los municipios readecuando sus camas críticas, como de la misma manera que te comenté que está haciendo la provincia, y el privado, digamos, con un stock importante de camas, articulando en reuniones periódicas con el ministro y con el ministerio para tener a disposición esas camas también si se requiriera. Cuando hablamos de camas, hablamos por supuesto de capacidad instalada para poder internar. Pero ¿qué pasa? Ese número de camas que te digo son de terapia intensiva. El stock de camas totales es mucho más grande. No, te entiendo, me refiero para poder internar. Ahora, ¿qué pasa con el nivel de asistencia que requiere seguramente aquel paciente de coronavirus que llega a un establecimiento, se le detecta que llega porque tiene el problema, pero que a lo mejor no necesita la complejidad de una terapia intensiva, o eventualmente sí necesita algún tipo de asistencia respiratoria mecánica, pero no tal vez en una UTI? Sí, ahí tenés dos situaciones. La primera es el paciente que, si fuera de otra enfermedad, sería ambulatorio, pero la institucionalización en realidad se está planteando para el aislamiento. O sea, una persona que, porque como te decía al principio, el 80% va a ser casos leves, o sea que toda esa población que se le detecte coronavirus le va a dar positivo, va a tener una forma leve. Si fuera un cuadro gripal de los habituales, esa persona no queda internada. En el caso del virus, hasta lo que dice el protocolo al día de hoy, queda institucionalizada. ¿Por qué? Porque queda aislada. Y se lo controla en principio para ver su estado de salud, su evolución, y por otro lado para garantizar un aislamiento y evitar la diseminación del virus, porque lo más, digamos, lo que hemos visto a través del transcurso de la pandemia desde China hasta la fecha, que el índice de contagiosidad es altísimo, es muy rápido como contagia esta enfermedad. Entonces el bloqueo, por eso fue tan acertada la medida del presidente Alberto Fernández de establecer el aislamiento social obligatorio, es que la OMS declarara que todos los países
había que considerarlos de riesgo para los viajeros, se tomó la medida en la Argentina, o sea que eso es muy importante de establecer. Déjame preguntarte si hay planificación para prever la supervisión médica en aislamientos domiciliarios, que a lo mejor puedan ser caminos alternativos para paliar lo que puede llegar a ser una sobredemanda, y si además hay, como en algunos lugares, algunos municipios que se están organizando. Ayer veía, por ejemplo, el caso de Tigre, el caso de Vicente López, que tienen lugares especialmente acondicionados o que se están acondicionando especialmente, sea clubes, sea organizaciones sociales, sea establecimientos militares, para poder disponer de justamente esa atención. Exactamente, sí, eso, a ver, el desarrollo de la epidemia tiene diferentes fases. Ahora estamos en la fase de contención, pero cuando estemos en la fase de mitigación, ahí lo que digamos es como vos decís, es probable que se sature de pacientes o que todavía no tienen la confirmación, porque lleva unas 48 a 72 horas la confirmación de serológica de que tiene coronavirus, o por ahí la persona está con síntomas muy leves. Entonces, por ahí en un periodo más avanzado de la epidemia se requiere el aislamiento domiciliario, que está previsto, por eso los municipios están adecuando y la provincia también está acondicionando lugares, y ahí obviamente el control profesional del equipo de salud en su totalidad, médicos, enfermeras, y van a hacer el seguimiento, tanto sea in situ como telefónico, que en algunos casos se puede llegar a plantear dependiendo de la ciudad. Puede ser en los grandes conglomerados urbanos o en Cava, puede existir algún tipo de supervisión domiciliaria con alguna tecnología virtual. Pero bueno, eso es una estrategia, porque lo que hay que evitar es sobresaturar las camas que se van a necesitar en los hospitales y las clínicas y, bueno, en la parte asistencial. Bueno, es importante destacarlo porque se está trabajando mancomunadamente, hay una tarea coordinada. Ayer te decía, hablaba con el jefe de gabinete de la ciudad, con Carlos Blanco, también con el jefe de gabinete de la provincia, y hay un trabajo que lo que está tratando de mostrar es todo un área metropolitana, a nivel Ciudad de Buenos Aires y conurbano, coordinando esfuerzos para mitigar lo que seguramente será un pico de pandemia, Juan, que estamos esperando para las próximas 2 o 3 semanas, ¿no? Sí, todavía se está viendo cómo se comporta la Argentina, fundamentalmente por su perfil epidemiológico y por las medidas que se han tomado. O sea, nosotros esperamos que con el transcurso de los días ya impacte las medidas. O sea, vos tenés 2 medidas muy importantes que tomó el gobierno, que es el aislamiento social obligatorio y el cierre de fronteras. Ya esas 2 medidas tienen que tener un impacto en la curva de evolución de la pandemia. Entonces, tenés esa ventana que hablabas vos de 2 o 3 semanas que pueden aparecer ese pico de contagios. Porque, bueno, el virus indudablemente ya tenés alguna pequeña circulación en algún conglomerado, identificar tal vez la persona que vino del exterior, pero ya es a través de terceros, o sea que ya hay una pequeña circulación y que indudablemente va a haber circulación. Lo que estamos tratando es que sea lo posible. Y precisamente por eso, para no saturar el sistema asistencial, porque hoy por hoy vos no tenés vacuna, no tenés tratamiento específico, y lo que tenés es el tratamiento sintomático, cuando la persona está con los síntomas y si se complica y está grave, poder darle las tecnologías que necesitan, y el tratamiento preventivo de aislamiento para no contagiar a los que están sanos. O sea, básicamente, y fundamentalmente los que están sanos pero que tienen factores de riesgo, claro, mayores de 60 años, con patología agregada y demás, que son los que corren más riesgos de hacer formas graves de la enfermedad. Juan, un gustazo, fuiste muy claro, te agradezco mucho. No, por favor, Mauro, y gracias por difundir y que la gente esté informada. Abrazo enorme. Abrazo. Juan Riera, director provincial de hospitales de la provincia de Buenos Aires, dando detalles de cómo se prepara la red hospitalaria de la provincia de Buenos Aires